En noviembre del año 2004, se levantó un reporte de persona desaparecida en la Ciudad de México. Lo que empezó como una investigación rutinaria resultaría en un caso oscuro y violento que expondría el lado repulsivo de la naturaleza humana. Esta es la reconstrucción de esa historia, inspirado en hechos reales. Spotify presenta Fausto, segunda temporada. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 2. El ruido que hacen las ratas al comer. Los agentes dieron con aquel lugar. Era más un basurero que una vivienda. Un sitio abandonado, sin luces ni cimientos, sin alguien que les diera razón de qué camino tomar. Pero llegaron, siguiendo la pista de Fidel. Al parecer el único que podría decir qué le pasó a Elena. El rastro de la mujer desaparecida llegaba hasta acá, a este pedazo de lodo y mierda donde se hundían los zapatos y donde se escuchaban frenéticos ladridos de perros desde lugares lejanos. Se suponía que iba a ser un interrogatorio normal, casual, con preguntas calmadas, prudentes y ordenadas, sin tener que andar a tientas ni agarrados de las manos, cruzando terrenos con pencas y arbustos a los lados hasta llegar a la orilla de las vías, a ese lugar de penumbra construido solo de 3 paredes, desbordado de basura y escombros que formaban laberintos. Las nubes, pesadas, seguían sobre ellos. Entre la lluvia incesante y el temor de no saber qué iban a encontrar, las cosas se complicaron. Los agentes tropezaban mientras las pequeñas lámparas de los policías alumbraban a un lugar y a otro. En ese momento, Ramírez se dio cuenta de que alguien sentado en un sillón los observaba. Solo pudo vislumbrar una silueta. A Ramírez se le salió un ¡ay, hijo de la chingada!, desde el fondo del alma. Sacó su pistola al tiempo que tropezó con una caja y preguntó a los demás: ¿quién es ese cabrón? Pero nadie sabía de qué hablaba porque todos andaban a ciegas. Aterrados por la pregunta, los policías comenzaron a alumbrar hacia todos lados. Bueno, uno de ellos alumbró porque el otro, cuando escuchó a Ramírez decir ¡ay, hijo de la chingada!, salió corriendo del lugar. Los demás judiciales dieron un brinco asustados y sacaron su arma, encañonando sin saber con exactitud a dónde. Finalmente apuntaron a donde señalaba Ramírez, a la figura que los observaba en silencio, desde la cima de su sillón. El hombre podía verlos desde la posición alta donde se encontraba, sin moverse, sin inmutarse. Los había escuchado llegar sin decir nada. No preguntó ni quiénes eran y por qué irrumpían en su casa. Sin duda, pensaron, los estaba esperando. Lo cierto es que los agentes saben cómo actuar en casos así. Mero instinto de supervivencia, donde su vida pende de una acción sencilla. Esa acción casi siempre es jalar el gatillo. Así que apuntaron y volvieron a preguntar quién era. Afinaron el oído en una escucha instintiva, pero no hubo respuesta. Si ese hombre era Fidel y los esperaba, tendrían que actuar sin dudar. Pero en la oscuridad, con la lamparilla apenas alumbrando a una extraña silueta, tropezando por todos lados y con el sonido de la lluvia tamborileando en el techo de lámina y cartón, no había forma de saberlo. Al no tener respuesta, Ramírez le quitó el seguro a su arma. Los otros 2 hicieron lo mismo por imitación. El policía de afuera se cagaba de miedo, el de adentro también, pero alumbraba como si la luz fuera su única arma. Tal vez lo fuera. Todos seguían preguntando a grito pelado, mientras aquel hombre permanecía seguro e inmutable, dominando la situación, sabedor de su ventaja. Desde ahí podía ver perfectamente lo que ocurría, cuántos eran y dónde se encontraban.
Si estaba armado, la cosa se pondría fea. Por más que gritaban y preguntaban quién era y qué estaba haciendo ahí, la sombra permanecía quieta, consciente de tener el tiempo de su lado. Pasaron algunos segundos, no muchos, 10 o 15. Agentes y policías estaban a su merced. El momento se destiló con el sudor cayendo por la frente de Ramírez. No sabían si les estaba apuntando, pero tampoco podían disparar. Sin respuestas, solo gritos de todos. Era como si aquel personaje tuviera un plan y todos formaran parte de él. Finalmente los gritos se calmaron. Se entregaron a la seguridad de las armas apuntando, y sus corazones, aunque seguían a todo galope, bajaron su velocidad. Ramírez le pidió al municipal la lámpara y golpeándola comprobó que no parpadeara. Luego se acercó a aquel hombre elevado en su montículo de basura. Caminó lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que al hombre la lluvia le daba en la cara y algo se movía entre sus manos. Eran ratas. Adentro de la casa, él estaba ahí, estaba tirado y pues sí, efectivamente ya las manos y la cara, las orejas, todo eso ya se lo habían empezado a comer las ratas. Ramírez no pudo apartar la luz por más asquerosa que fuera la escena. Mientras, los otros judiciales subían al montículo de basura para mirar de cerca. Aquel hombre estaba muerto, pero antes de que llegaran Ramírez y los demás, las ratas habían comenzado a comérselo. No se podían ver sus facciones porque su pómulo estaba roído, igual que una parte del labio, tan desgarrada que asomaban un par de dientes. No había un goteo constante de sangre, solo escurría un hilo espeso, coagulado, mezclado con saliva. Lo que también se veía eran pedazos de carne mordisqueados y la oreja derecha completamente destrozada. A Ramírez le impactó distinguir el cartílago blanco sobresaliendo en esa cabeza. En las manos de aquel sujeto permanecían un par de ratas necias, valientes o hambrientas, cualquiera de las tres, porque no se movieron y seguían masticando la punta de los dedos. Se podía ver la cola larga de otro animal saliendo de la camisa de aquel hombre y se escuchaba el sonido de los dientes frotándose unos con otros. Era el ruido que hacen las ratas al comer. Esa rata estaba devorando su costado. Era un señor que tenía la piel media, ya toda babosa, y además estaba medio gordo por los gases que produce el cuerpo. Sí, pues ya tenía tiempo, lógicamente, si ya se lo estaban comiendo, ya tenía tiempo ahí ese fulano. El hombre en su trono de basura estaba muerto. Habían llegado muy tarde. Demasiadas muertes se pierden en la lluvia. Los judiciales, si bien se impactaron, también se tranquilizaron al comprobar que no había peligro. De estar en presencia de un muerto a alguien que podía haberles disparado, pues mejor, buen provecho, ratas. Con calma, y ya con las 2 lámparas, dieron aviso al centro de justicia. Lo malo era que las ambulancias y patrullas no podían pasar debido a la lluvia y al terreno fangoso. Era imposible que entraran y así se los dijeron. Tendrían que continuar el trabajo solos. Y pues ya ahí se hizo el levantamiento y todo. Ya me acuerdo que quienes llevaron el cuerpo fueron los policías que se lo llevaron cargando, porque pues imagínate, si ir caminando solo era una bronca, imagínate con el muertito, ¿no? Los policías municipales tuvieron que llevarse cargando el cadáver, quizá porque su puesto era más bajo, o quizá porque uno de ellos había salido corriendo con la lámpara como alma que lleva el diablo. Por lo que haya sido, ellos fueron los que tuvieron la de perder. Con la lluvia ya menos intensa, pero habiendo hecho estragos, para ellos el regreso fue más difícil que la llegada. Ya lo recogimos y pues ahora, más bien lo recogió Lalo, más bien.
Y no, hombre, pues para regresarnos, porque pues ahora, ¿para dónde es la entrada? Bueno, la entrada que hicimos nosotros. Y ahí andábamos como dando vueltas, así, hasta que ya llegamos a los carros. Y ya, bueno, ya la regresada, pues ya fue lo de menos, ¿no? Pues ya se sabía en el caminito, ya. Pero así fue. Pero ya había llovido fuerte, o sea, por eso estaba así, allí fue, por eso estaba fangoso. Y con cargar el cadáver no acababa la cosa. Ellos sabían que tendrían que regresar al día siguiente para reconocer el lugar y buscar pistas, porque en ese momento, el caso de desaparición que habían tomado con tanta tranquilidad se había convertido en un homicidio. Y tendrían que hacer la inspección con una mejor luz que la de las lámparas e investigar por qué habían matado a Fidel, si es que la víctima era Fidel, y por qué vivía en aquel lugar de esa manera, y qué relación tenía con Elena. Posiblemente la señora también estaría ahí, enterrada en la casa de basura. Todo eran interrogantes. A primera hora del 12 de noviembre, Ramírez regresó a las orillas de las vías, acompañado de más agentes judiciales, el Ministerio Público y peritos de criminalística. El camino fue igualmente complicado, pero al menos era de día y traía refuerzos. Con la posibilidad de que podrían encontrar más muertos, el personal de la CEMEFO tomó precauciones. Porque me acuerdo que iba Nico y agarró, y me acuerdo que cuando empezamos a caminar, él agarró y dijo, no, ¿sabes qué? Me voy a llevar la camilla, dice, porque no, dice, o sea, ir y regresar otra vez, no, me la voy a llevar de una vez, y se la llevó cargando la camilla. Sí, yo me adelanté, porque sí estaba cañón. El lugar se reveló diferente a como lo recordaban. No dejaba de ser lodoso, no dejaba de ser una habitación de 3 paredes convertida en basurero, pero el estar acompañados les dio confianza. Buscaron cualquier indicio, identificaciones, ropa y quizá otro cuerpo, el de Elena, y así terminar con este caso. No tuvieron suerte con las huellas dactilares porque buscar en un basurero, aquello no tenía caso ni empezarlo. Lo que sí llamó la atención de los agentes fue que no había ropa limpia que concordara con la que vestía Fidel, ni zapatos boleados. Pero sí era la dirección indicada. De eso no había duda. Así era en un terreno, o sea, estaba el terreno y, o sea, no tenía nada. O sea, no estaba barrado ni nada, o sea, era un terreno y así tenía como mucha basura. Así vivía, ¿no? La persona esa era una indigente. De todo lo que había ahí, nada parecía pertenecer al hombre muerto. Todo lo había recogido. No concordaba el perfil que les había dado el veterinario con el cuerpo encontrado, pero no podían descartar hipótesis solo porque no tuvieran lógica. Finalmente, los pequeños detalles resuelven los casos, y en efecto, así sucedió. Porque, metidos entre el respaldo y el asiento del sillón, sacaron varios documentos bancarios de la misma institución y al mismo nombre del que encontraron en la casa de Elena. El vínculo se había establecido. Mientras tanto, en el Centro de Justicia, el médico legista Colín hacía la autopsia y minutos después supieron a quién pertenecía el cadáver. Quien fue a reconocerlo fue la única persona que pensaron que podía identificarlo, el veterinario. Fueron por él al consultorio y le pidieron que los acompañara. No lo hizo de buena gana, pero no tenía de otra. Fidel tenía que ser reconocido para cuadrar la relación. Sí, es él, dijo. Los agentes Marisela y Miguel Ángel respiraron tranquilos. Al menos tenían a Fidel, hasta que el veterinario agregó. Pero no es Fidel. Es su tío. Es su tío. A varios kilómetros de ahí, el agente Ramírez y los peritos terminaron de revisar el lugar, pero no hallaron ningún otro cadáver ni rastro de la desaparecida. No había nada.
Para la tarde, el médico legista tenía lista su parte médica. El hombre encontrado en las vías había muerto por 4 heridas en el costado. 4 heridas exactamente iguales, del mismo grosor y separadas 4 centímetros una de la otra. No pudieron determinar qué las había causado, porque la rata dentro de la camisa se había comido la carne, imposibilitando averiguar a profundidad. Todas las brigadas al mismo tiempo se quedaron sin respuesta. La situación estaba peor que cuando habían empezado. Sin Fidel, sin Elena, sin saber qué hacer. Aquel caso se había vuelto complejo, sin rostro y sin sentido. De alguna manera, se estaba gusanando. ¿Quién era Fidel? ¿Cuál era la historia del cuerpo encontrado? ¿Qué relación tenía con la desaparecida Elena? ¿Qué fue lo que pasó? El crimen cambió.